variante este día. Vamos a hacer una variante para que metodología, vamos a enseñar. Hoy va a ser más que prédica, una enseñanza. Hoy se leyó el capítulo 63 del libro de Isaías. Y a usted le pareció haber dicho, el día, dice, el tema es el día de la venganza de Jehová. Ese es el tema. Pero allí doy énfasis en tres cosas. La enseñanza de hoy, el tema es sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a estar enseñando que la llenura no solo es el hecho de sentir la unción, caer al suelo, hablar en lengua. Eso es algo bello, hermoso, llorar. Pero hay otros aspectos de la llenura del Espíritu Santo que vamos a estar estudiando porque es importante que lo aprendamos. Amén. Y entonces ahí en el capítulo 63 de Isaías, en el versículo 8, en el 9, dice, a ver, déjenme ver. No, en el 10, dice, mas ellos fueron rebeldes, ¿y qué dice? E hicieron enojar ¿a quién? A su Santo Espíritu. Y sigamos, más abajo. En el 14 dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. A lo mejor usted ha recibido enseñanzas donde le dicen que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no se manifestaba como se manifiesta ahora. A lo mejor ha oído o yo lo he mencionado. Y es cierto eso, pero también es cierto que desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo está actuando. Bueno, desde la creación, dice en Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces hay un video que vamos a poner 18 minutos. El pastor del avivamiento, la iglesia de avivamiento, enseña algo bien bonito para que esa parte usted la reciba de ese video. Póngale atención y tome notas. Lo que van a grabar, hermana Vero, acerquen nada más a la pantalla para que eso en el video vaya grabado. Amén. Entonces vamos a pasar esos 18 minutos y usted recibe esa enseñanza. Pero desde el 9 creo que lo van a poner en pantalla, por favor. 663:9. Ok, en adelante dice: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿A quién enojaron? Al Espíritu Santo. Di conmigo, el Espíritu Santo. Dilo, Espíritu Santo. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordaron de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de ellos, en medio de él, su Santo Espíritu? Di conmigo otra vez, Espíritu Santo. Estaba allí en medio. Están conmigo en la lectura, ¿verdad? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que los dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran, el Espíritu de Jehová. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. Di conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle,
así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Amén, amén. Que Él nos pastoree y haga su nombre glorioso. Aleluya. Solo en estos 6 versículos ya del Antiguo Testamento, 3 veces menciona al Espíritu Santo. Y lo digo porque, bueno, la mayoría son jóvenes en la fe, pero quizá alguno pudo haber recibido enseñanza como que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no se notaba, sino 3 en todo el Antiguo Testamento, que no revelaba su personalidad o su deidad. Y todo quedó como descubierto, el velo fue quitado en el Nuevo Testamento. Pero no es verdad. Aquí dice que Él se enojó. Ellos hicieron enojar su Santo Espíritu. Esa palabra es la misma que en el Nuevo Testamento se utiliza ya en griego, que dice no contristéis al Espíritu. Esa palabra enojar era contristar, causarle dolor, era entristecer al Espíritu Santo. Tú no puedes causarle dolor al viento, ni a una nube. Tú no puedes causarle dolor si fuera el aliento o hacer que esté triste, pero sí lo puedes causar a una persona. Lo que empieza a mostrar en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo es una persona, que no solamente es Dios todopoderoso, sino que es una persona que ama, que siente, que se duele. Y la segunda mención dice que Él lo puso en medio de ellos, el que es otra promesa. La promesa caminó con ellos, dice, andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ese pueblo de Israel en el desierto, el Espíritu Santo caminó con ellos. Eso es lo que dice el profeta Isaías. ¿Quién caminó con ellos sino el Espíritu Santo? No solamente lo hirieron, le causaron dolor, pero Él caminó con ellos y los guió en el camino. Promesas que nos fueron dadas a nosotros por Jesús, que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, os enseñará todas las cosas que os he hablado. Y dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber aún las cosas que habrán de venir. Si tú no sabes las cosas que habrán que venir, pregúntaselas al Espíritu Santo. Por eso sabíamos que este año pondríamos el pie sobre el gigante. Y lo pusimos. Lo vimos en Venezuela, vimos que los brujos salieron ya de la casa de Nariño, toda la hechicería, ya no van a estar yendo a Cuba, Haití, ni van a estar yendo a África a traer brujos, sino que ahora son siervos del Señor. Tenemos ministros cristianos, tenemos embajadores cristianos, tenemos senadores cristianos, representantes cristianos, concejales tenemos, y si esto va a crecer no se va a detener, porque esta nación es de Jesucristo. Aleluya. Así que la misma promesa, no contristes al Espíritu, Él va a caminar en medio nuestro, Él los guió, nos va a guiar y los pastoreó, dice ahí el texto. Y fue la promesa que Jesús nos hizo, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en su nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él nos va a pastorear. El problema radica... Hoy estoy enseñando, no estoy predicando, estoy enseñándoles. El problema radica en la palabra ruach, que en hebreo que es una palabra hebrea, que es el espíritu, pero esa misma palabra también significa viento y aliento. Y cuando se traduce la palabra ruach, muchas veces los traductores le dieron valor al viento o al aliento y era el Espíritu Santo. Y entonces empieza a pensar con una fuerza, pero no es una fuerza. Él es Dios todopoderoso. Él estuvo en la creación. Cuando dice en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, está hablando desde la creación.
Porque luego en el Salmo dice: por la palabra de Jehová fueron hechas todas las cosas y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. El único que tiene potestad para crear en todo el universo es Dios mismo. Por eso a Jesús en Juan 1 y en Colosenses 1 dice que Él creó todas las cosas. Pero aquí en los Salmos dice el Espíritu Santo las creó. Y en otros dice Dios lo creó el Padre, o la palabra, por la palabra. Está hablando del Dios eterno. El Espíritu de Dios es Dios todopoderoso. No estamos huérfanos. Lo digo, ¿por qué tengo que decirlo? Porque tú cuando oras al Padre en el nombre de Jesús, el Espíritu te ayuda. Estás siendo ayudado por Dios mismo para lograr todas las cosas, todas tus conquistas, vencer en tus batallas. Aleluya. Así que Él es espíritu que tiene poder de crear. Ese espíritu que tiene poder de dar vida es el aliento que fue soplado sobre el primer hombre y fue un alma viviente. Y como dice Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Este Espíritu Santo tiene la capacidad de darnos poder para la batalla. Estoy hablando de todas las menciones del Antiguo Testamento, cuando los de Mesopotamia humillaron a Israel y lo afligieron y lo oprimieron por 8 años. Todo porque Israel empezó a idolatrar a Sera, tenía de idolatría. Entonces el resultado fue que perdieron su fortaleza y los de Mesopotamia, Cusán-Risataim, el rey, vino sobre esa tierra y los humilló 8 años. Pero el pueblo clamó y Dios siempre responde a la oración. Esa es la bendición, que todo lo que pidamos Dios nos lo va a responder. Empezaron a clamar al Señor y Él envió el Espíritu Santo sobre Otoniel, y Otoniel movió al pueblo y se liberaron de ese opresor, derrotaron al enemigo y fueron libres por 40 años. Deberíamos orar que los próximos 40 años Colombia sea libre de toda esa inmundicia que hemos vivido. Luego aparece a Gedeón. Los madianitas estaban oprimiendo a Israel nuevamente por el mismo pecado. Se apartaron de Dios y por 7 años fueron oprimidos. Y entonces el Espíritu del Señor vino. El Señor vino y habló a Gedeón. Gedeón obedeció destruyendo el altar pagano y a Baal, y destruyendo así levantando un altar para Dios. Pero luego vino el Espíritu del Señor sobre Gedeón. Y ya no fue con todo el ejército de Israel bajo Otoniel, sino fue solo sobre 300 personas. Para que entiendan que la batalla no son los miles, la batalla es del Señor. Él no necesita muchos, con pocos o con muchos Él puede darnos tremendas victorias. Y luego viene el Espíritu sobre Sansón, y ya no es el ejército de Israel, ya no son 300 hombres, es un solo hombre que hace temblar a los filisteos. Eso nos dice que no se trata de multitudes. Por eso Zacarías dice: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La victoria tuya no es la fuerza, no es la economía, no es la salud, no es el consejero, no es el médico, no es el abogado. La victoria tuya va a venir por el Espíritu del Señor. Y Dios puede usarte a ti para liberar a tu familia y bendecirla. Les enseñaba, dice, en Nehemías dice que les enseñaba, dice: enviaste tu buen espíritu. ¿Quién es el buen espíritu? El Espíritu Santo. Está hablando: Señor, enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y no solo les enseñaba, les testificaba la sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Santiago dice: si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. Pues Salomón la necesitó, la pidió a Dios. Y créanme que era tan impresionante la sabiduría de Salomón que se hizo famoso en el mundo. Y la reina de Saba escuchaba todas las cosas que decían y decía: soy increíble, no puede ser cierto. Y era tanto que dejó su reino. Una cosa es hoy venir de Europa en un avión 12 horas, y otra cosa es en ese entonces 3 meses por
a camello para llegar, porque le cautivó lo que escuchó. Y dice que cuando vio a Salomón y le escuchó su sabiduría y le respondió a todas sus preguntas, estaba sorprendida. Ni siquiera me habían dicho la mitad de la sabiduría que Dios te ha dado. Bienaventurado el pueblo sobre el cual tú estás, porque tienen un rey sabio. Miren cómo la comida que Dios pone en sus mesas, miren el vestido que ellos tienen, miren sus casas. La bendición de Dios estaba ahí. Esa sabiduría no es de alguien muy inteligente. Esa sabiduría es el Espíritu de Dios que da sabiduría como jamás pensamos tener. José, ¿de dónde la sabiduría? Si salió a los 17 años de su casa y luego fue un esclavo, entre esclavos, y luego estuvo entre delincuentes todo ese tiempo, por 13 años, y cuando sale y le revela el sueño a Faraón, Faraón y todos sus grandes estaban sorprendidos. ¿Dónde vamos a hallar a alguien que tenga el Espíritu de Dios como este hombre? Pero lo sorprendente es que el Salmo 105 dice que Faraón lo puso para que enseñara sabiduría a sus grandes. Era el predicador de la sabiduría. Había una sabiduría, o sea que por 70 años, por 80 años, desde los 30 años de José hasta los 110 que murió, por 80 años Egipto tenía un hombre sabio gobernando la nación. Se cree que en ese tiempo se construyeron cosas como las pirámides, yo no sé, pero venía de la sabiduría de Dios. Hoy todavía se preguntan cómo hicieron eso. Bueno, la sabiduría de Dios. Había un hombre sabio gobernando, pero no con sabiduría cualquiera. El Espíritu de Dios le daba sabiduría. En Éxodo 35 habla de los artesanos, dos en especial que fueron escogidos. Dice Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Dice, yo lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿De quién está lleno? Del Espíritu Santo. Como espero que hoy salgan ustedes llenos de él. Lleno en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños. No era que es un tremendo arquitecto o un artista. No, Dios le dio sabiduría que él no tenía. Y ahora podía proyectar diseños, trabajar el oro, la plata, el bronce, la talla de madera, el engaste de las piedras preciosas, la madera, trabajar toda labor ingeniosa. Y además le puso en su corazón el don para enseñar, el que pudiera enseñar. Y lo mismo el otro que fue escogido fue Aholiab, de la tribu de Dan. Y los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención. Los inventos vienen de parte de él, de bordado en azul, de en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telas, en toda labor que inventen. Es una unción ahí disponible. Por eso dice, tienes falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, porque Dios se lo va a dar. Los guió, los pastoreó. Todo eso se vio en el Antiguo Testamento, en la profecía, dando vida, dando aliento, en la guerra, en todo. Pero hubo una promesa. Todos sabían lo que pasaba con estos hombres llenos del Espíritu. Y entonces Joel profetiza, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y cuando dice toda carne no se refiere al mundo, porque Jesús fue muy claro, el mundo no puede recibir, ni ve al Espíritu ni lo puede recibir. Es para nosotros, para los hijos de Dios. Cuando dice se refiere a toda carne, se refiere a ti que estás ahí sentado. Dirá, a mí, Él te quiere llenar con su Espíritu. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, esa palabra es para los niños, inclusive algunos las traducen como nietos. Los hijos, ustedes los jóvenes, los niños y las niñas van a profetizar. Amén. Si no están profetizando es porque aún la cabecita la tienen llena de muchas cosas. Pero si les enseñan
seguirlo. Esos niños van a profetizar, la iglesia infantil va a profetizar. Nos van a oír en casa cantando y diciendo cosas. Mientras todos tienen angustia, ellos estarán cantando, nada es imposible para Dios. Estarán profetizando sobre sus familias. Es una promesa y Dios cumple sus promesas. Amén, amén. Vuestros jóvenes tendrán visiones. ¿Saben por qué nuestros jóvenes no tienen visiones? Porque no tienen tiempo para Dios. Nosotros teníamos visiones. Todo lo que estamos viendo, televisión, que era imposible. Hace 30 o 40 años era imposible pensar en Colombia televisión cristiana. Era resistencia total, desde el gobernante hasta el hombre más humilde en la calle, resistencia total. Vimos la televisión, vimos los estadios llenos, vimos los coliseos, vimos el Centro Mundial de Avivamiento, todas las profecías que hemos visto. Yo en mi casa sirviendo al Señor, todas esas visiones que nos dio a Pati y a mí mientras orábamos, éramos jovencitos. Jovencitos, si ustedes no tienen visión de lo que Dios quiere con ustedes, es porque no le han preguntado, porque el Espíritu Santo les va a mostrar las cosas que vendrán. Él va a decir, yo te voy a poner allí, yo te voy a llevar, yo te voy a subir, yo voy a hacer contigo esto. Visión para los jóvenes. Ustedes oyeron el testimonio, no sé si fue la segunda reunión, un joven del Cauca. Vamos a quedarnos allí. ¿Cuántos recibieron ministración a través del pastor Rodríguez? Es importante entender lo que la palabra nos dice con relación al Espíritu Santo. Si le damos libertad al Espíritu Santo, si dejamos que Él trabaje en nuestras vidas, esto va a ser una explosión. Dice que Otoniel, un hombre por allá, humilde, fue lleno del Espíritu Santo, y le dio poder para liberar a su mismo pueblo. Otoniel, usted lo puede encontrar esta enseñanza ahí en Jueces capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra, miren qué linda la palabra. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Qué importante es la oración. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, el hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, famoso Caleb ahí en el libro de Josué. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Ya el pastor enseñaba que el pueblo había caído en pecado. Pero él enseñaba y decía, cuando clamamos a Dios, Él responde. Amén, hermanos. La opresión llega a los pueblos. La opresión llegó al pueblo de Israel. Pero Dios escuchó la oración. Por eso es importante la oración, ¿no? Y levantó un líder. Dios siempre nos va a usar, hermanos. Amén. Ahora me usa a mí, pero te va a usar a ti también. Amén. Amén. Cuando Él vea que tú le buscas, que tú tienes comunión con Él, que vives en santidad. Amén. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Y qué fue lo que produjo el Espíritu de Dios en Otoniel? Dice que lo capacitó para juzgar, para liderar, para enfrentar al enemigo, para liberar al pueblo. Yo decía cuando comencé la enseñanza que es linda la presencia del Espíritu, sentimos que tenemos que llorar, rico, sabroso la presencia, la unción, y hablamos en lenguas y nos sentimos bien. Pero eso no es toda la obra del Espíritu Santo. Y la enseñanza de hoy tiene que ver con eso, ¿no?
Dice que Gedeón, el Espíritu lo capacitó para la batalla. Y era un ejército numeroso, hermanos. Y Dios usó a 300 personas para derrotar el ejército. Amén. Amén. Le dijo el Señor a Gedeón, mirándolo Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Ellos le robaban todas las cosechas, los atacaban a cada rato. Era terrible la vida de Israel, pero Dios mandó un libertador a Gedeón. Y para todo esto, Dios tiene principios que nosotros como iglesia los tenemos que saber. Amén. Dios transforma personas temerosas en instrumentos de guerra, hermano. Instrumentos de guerra espiritual. Dios te puede usar a ti. Amén. A veces queremos tener estrategias y cómo lo vamos a hacer, pero dejemos al Espíritu Santo que Él es el que puede cambiar nuestras vidas y darnos experiencias como las de Gedeón. Lo que necesita es, dice, hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Salomón da el ejemplo. Espíritu de sabiduría. Es decir, era impresionante cómo Dios le dio sabiduría a Salomón. Y es su historia. Y hablaba de la reina de Saba que viajó días, meses para poder ir a escuchar a Salomón. Qué impresionante, hermano. Dice la palabra en el versículo 12 de Primera de Reyes 4. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. Él es el que va a hacer cambios en nuestra vida. Y habla de José. Sabiduría para gobernar. A lo mejor Dios te ha puesto en un trabajo ahorita y sientes que batallas a veces. Busca la sabiduría de Dios. Santiago habla al respecto y dice, si alguno es falto de sabiduría, pidámosela al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice Éxodo 31, 2 y 5, hablando de Bezalel, toda la sabiduría que Dios le dio para construir el tabernáculo. Dice que, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel y lo he llenado, dice, del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Levante su mano y yo quiero orar por usted, para que Dios le dé eso. Padre, bendice a mis hermanos. Dales lo que dice tu palabra. Sabiduría, inteligencia, ciencia, para que puedan inventar, mejorar sus trabajos, ser creativos, Señor. Que puedan trabajar en oro, en plata, en bronce. Padre, a cada uno yo te pido una bendición, pero que tu Espíritu Santo los llene. Amén, hermanos. Qué lindo. Dice la palabra, lo he llenado del Espíritu de Dios. Otro principio que quiero enseñarte esta mañana. Y ya lo dije, ser lleno del Espíritu Santo significa recibir capacidad divina, hermano. Está batallando, empieza a orar y decirle, Espíritu Santo, yo necesito que me capacites, porque quiero cumplir la asignación que me han dado en mi trabajo o la visión que tú me has dado de un trabajo nuevo. ¿Cuántos quieren tener un trabajo, una empresa? Pídasela al Espíritu Santo. Si la Biblia nos habla de eso. Y Joel, bueno, la impresión de Joel que nos dejó profetizando para los tiempos futuros. Y allí en Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante, habla de una profecía que empezó a cumplir, si se sigue cumpliendo después del Pentecostés. Dice la palabra, de cierto, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Y está hablando el Señor de todos, niños, jóvenes, adultos, mayores, menores. Dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Miren, Dios da unos dones tan poderosos como el don de ciencia. El don de ciencia hizo posible que un profeta visualizara al enemigo y le dijera dónde estaba el enemigo, el rey, ahí en Israel. Y le digo, están en tal lugar y vienen de esta manera. Don de ciencia, don de sabiduría, son dones que reparte el Espíritu Santo. Qué lindo que todos podamos tener los dones, porque Dios reparte con liberalidad. Y podemos tener varios dones, no uno o dos, varios. Pero Dios es el que los reparte. Y se recuerdan de Elías, el pastor no mencionó a Elías. Elías enfrentó una generación tremenda. La reina Jezabel había invadido con hechicería y brujería el pueblo de Israel. Ahí en Primera de Reyes capítulo 18. Y Dios usó a Elías para liberar a un pueblo. ¿Se recuerdan de Ezequiel, el valle de los huesos secos? Todos esos detalles importantes que la Biblia nos da, ¿verdad? Porque como iglesia, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo, ¿no? Es cierto, una iglesia necesita estructura, estamos de acuerdo, pero yo creo que más necesita el soplo del Espíritu Santo. Amén. Sopla Dios, sopla sobre los corazones, sopla sobre ese espíritu que está débil, que está necesitando de ti. Y es cierto, nosotros queremos, allá tenemos un terreno que queremos construir y Dios nos va a dar el edificio y queremos tener instalaciones y tenemos que estar mejor organizados. Queremos eso, ¿eh? Pero también si hay huesos secos, queremos que esos huesos secos tengan ligamentos, tengan músculo, sean activos, ¿verdad? Porque cuando el Espíritu viene, lo muerto comienza a vivir. Y es importante que nosotros entendamos cuál es la visión que el Señor nos trajo de principio del año. Porque esta fue la visión que nos dio el Señor. Cielos abiertos. Cielos abiertos para conquistar al varado, pero después nos dijo que primero nos aviváramos nosotros. Conquistáramos aquellas fortalezas que también están en nuestra vida. Porque todos tenemos de alguna manera que trabajar en nuestra vida espiritual. Obviamente el Espíritu Santo nos puede ayudar mejor. ¿Se recuerdan de Moisés? Cómo Dios usó a Moisés para sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y también le dio sabiduría para manejar liderazgo. Amén. Él tuvo 70 ancianos que eran los que lo apoyaban en todo lo que, porque imagínate, hermano, no eran solo 700,000 personas las que iban atravesando el desierto, eran millones. Manejar esos millones en un desierto, imagínate tú qué sabiduría de Dios necesitaba, ¿eh? Y entonces Moisés, ahí en Números capítulo 11, verso 25, Dios le levanta líderes y él puede manejar los líderes. En ese sentido, el Espíritu Santo viene y forma individuos, pero también forma equipos. Que Dios nos ayude a los servidores y a todos aquellos que sirven en la iglesia, que puedan tener esa habilidad del Espíritu Santo, todos los que la tengamos, amén, hermanos. Porque el Espíritu Santo, es cierto, capacita individuos, pero también quiere capacitarnos a todos como equipo. No es solo un hombre el que tiene que trabajar, ¿verdad? Somos un equipo y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va a levantar líderes y ancianos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? David, ¿se recuerdan de David? Ahí en 1 Samuel 16:13 dice: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ustedes saben, fue un rey completo, fue un hombre conforme al corazón de Dios y hizo tantas cosas maravillosas, aunque fue pecador también, ¿verdad?
recibe una unción y no empieza a gobernar sino 40 años después. Pero Dios lo ungió. El Espíritu lo capacitó para ser rey, para ser guerrero, para ser adorador, para ser salmista. La mayoría de salmos en la Biblia fueron escritos por David. Pero también había coraje. Amén. Era un gran adorador. Era muy sensible espiritualmente. Y él tenía temor de perder la comunión con Dios. Allí en Salmo 51:11 dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y traigo una pregunta para toda la iglesia esta mañana. ¿Qué sucede cuando una persona es llena del Espíritu de Dios? Y hemos estudiado diferentes personajes hoy. La Biblia está llena de otros tantos que ni hemos mencionado. Y hemos aprendido que el Espíritu Santo da poder para vencer. Allá con Otoniel, allá con el otro personaje, Gedeón, vencieron en la guerra los enemigos. Sabiduría para gobernar, sabiduría para trabajar, capacidad para cumplir una misión. Palabra profética. ¿Cuántos quieren recibir esa herramienta poderosa de la profecía? Fortaleza para enfrentar batallas. Dice que el Espíritu produce aliento y produce vida. Da sabiduría, da dirección. Como ven, el Espíritu Santo es el que se encarga de ministrar la iglesia y capacitarla, prepararla. Amén. Y hay una promesa, ahí en Joel, le hemos estudiado un poco. Hay una promesa para estos tiempos, para la iglesia. Y entonces organicemos algo al respecto. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos da lo que necesitamos para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Cada cierto tiempo llamamos a las personas que quieran aplicar para servir en la iglesia. Tú sabes, alguien después de 3 meses o más de congregarse, califica ya para poder servir y entra en un proceso. Lo ideal es que tome el discipulado para ser formado. Y entonces queremos que esta persona sirva, que pueda plantarse en la iglesia como debe de ser, que afirme sus raíces, que conozca la visión, porque todo esto es importante. Dice que Otoniel le dio el Señor poder para liberar. A Gedeón lo capacitó para la batalla y fueron a pelear. A José le dio sabiduría y discernimiento. A Bezalel le dio capacidad para hacer muchas cosas, para construir, para crear. Dice que a Salomón le dio sabiduría para gobernar. A Joel, profecía y promesa del derramamiento. A Ezequiel, le dio vida a través de la palabra profética, le dio vida a los huesos secos. Moisés levantó liderazgo. Imagínate, ya lo dije, en el desierto caminando necesitaba muchos líderes. A David lo ungió para gobernar y él se convirtió en un gran adorador. Y cuando hablamos de Elías, Elías pudo confrontar la idolatría. La iglesia necesita diferentes dones. La iglesia necesita al Espíritu Santo para que haga muchas cosas en cada uno de nosotros. Estamos contentos si hablamos en lenguas. ¿Cuántos quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas? Sí, amén. 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 Eso es parte de lo que Dios quiere traer. Pero Dios también te quiere dar sabiduría. Dios te quiere dar palabra profética. Dios te quiere, porque
es el ministerio quíntuple. En estos tiempos ya se acepta lo del ministerio quíntuple, la obra del Espíritu Santo. Entonces es importante estas enseñanzas, ¿verdad? Porque queremos tener experiencias con el Espíritu Santo. Queremos conocer lo que Dios quiere para nosotros, para vivir y cumplir el propósito de Dios. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios al haberte traído a esta iglesia? Para que aquí te plantes, para que aquí crezcas, para que des fruto. Amén. Él te quiere empoderar porque a lo mejor estás débil espiritualmente. Te quiere dar sabiduría porque quiere llevarte a otro nivel. A lo mejor te quiere dar una empresa. Amén, amén, hermanos. Cuando no sabes qué hacer, Él te va a dar la dirección. Cuando estás confundido, cuando tengas miedo, te va a dar valor el Espíritu Santo. Te va a dar palabra cuando necesites hablar. Si no sabes qué decir, quédate callado y dile, Espíritu Santo, no sé qué decir. Amén, hermanos. Qué importante todo esto. Si estamos muriendo espiritualmente, Él te da la vida. Porque a veces podemos pasar periodos en nuestra vida cristiana y espiritual donde tengamos algunos bajoncitos, pero Él nos puede ayudar. Amén, hermanos. Tenemos que buscar al Espíritu Santo. Él quiere pelear la batalla por nosotros. Y por eso Efesios capítulo 5, versículo 12, nos dice que seamos llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo la necesita la iglesia. Dice el Señor, sed llenos. No dice tengan el Espíritu, es sed llenos del Espíritu. Esto tiene que ver con influencia, con continuidad, hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo. Sí necesitamos el Espíritu Santo, pero también necesitamos que Él tenga de nosotros todo. Para eso tenemos que tener hambre de Él. Debe haber rendición, diga conmigo, hambre, rendición, llenura, poder, servicio, avivamiento. Hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo, no solo vamos a sentir la presencia, te lo garantizo. Vas a ir entrando allá, en la entradita, vas a empezar a sentir que te enchina tu piel. Y puede que empieces a llorar. Sí, qué lindo, eso es. Y va a empezar esta atmósfera, va a ser diferente, hermano. Vas a entrar con un dolor de cuello y de cabeza y al ratito vas a estar danzándole para el Señor, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Y vas a venir abatido porque te quitaron el trabajo y vas a doblar rodillas y le al Señor, dame un trabajo. Convencido que te van a llamar y en la tarde te van a estar llamando por un trabajo mejor, con mejores salarios. Sí, hermano, así trabaja Dios, amén. Y vas a querer ir a evangelizar y te va a llenar tu boca el Señor para hablarle a otros de lo que Él está haciendo en tu vida. Y de repente vas a orar por alguien y se va a sanar, hermano. ¿Lo crees? ¿Lo creen, hermano? Sí, así es. Y luego por ahí en tu trabajo le vas a dar una palabra profética a tu mismo jefe. O una palabra de ciencia y va a decir, wow, este es mi hermanito o hermanita, ¿cómo? Yo voy a confiar más en él, lo voy a buscar más, lo voy a poner en otra posición porque tiene sabiduría, tiene entendimiento. Vas a poder discernir algunas cosas y vas a aconsejar. Amén, hermanos. Y vas a poder pelear espiritualmente por tu familia, por tus hijos. A lo mejor hay hijos que andan en malos pasos. Andan confundidos, han sido engañados. Y tú te vas a poner en la brecha y le vas a pedir al Espíritu Santo y le vas a decir, Espíritu Santo, yo necesito tu ayuda. La presencia del Espíritu Santo la necesitamos. Y vamos a tomar un tiempo para que Él nos ministre. Y tú le vas a orar. Le vas a decir, Espíritu Santo, yo necesito esos dones. Yo necesito ser como Otoniel.
yo necesito ser como Bezalel. Amén, hermanos. Si esos hombres Dios los levantó para que quedara un ejemplo para nosotros. Pero tú puedes, dice la palabra de Dios ahí, no me recuerdo la cita, que cosas mayores haremos nosotros, dice. Cuando estaba Jesús hablando precisamente que Él hizo muchos milagros y muchas cosas maravillosas, pero la iglesia llena del Espíritu Santo puede hacer cosas mayores. Pongamos un cantito ahí del Ruach, póngase de pie. Vamos a tomar un tiempo de ministración. Dele libertad al Espíritu. Vamos a orar para que la llenura del Espíritu Santo esté sobre nosotros, hermanos. Amén. Esté sobre tu vida. El Espíritu Santo quiere ayudarnos, quiere ministrarnos. Gloria al Señor. Incline su rostro. Sopla sobre mí esta lluvia tardía de la que hoy hablamos. Comienza a descender sobre nosotros en esta hora. A lo mejor no ha oído este canto, pero está hablando del soplo del Espíritu de Dios, el Ruach. Si usted no sabe, vaya repitiendo la letra. Es como que usted le esté orando al Señor. Sopla sobre mí, Espíritu de fe, una y otra vez, cosas que no vi. Y otras que no oí, has declarado para mí, quiero tenerlas, mi Dios, tu brisazo. Dígale, sopla, sopla. Una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Lléname, Señor, de ti. Pídale al Espíritu Santo que lo llene esta mañana. Vinimos para velar Pídale el contigo. don que usted crea que Vinimos para necesita. estar contigo. Él da abundantemente y sin reproche. Lléname de ti, Que sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Espíritu de fe. Espíritu de fe, Una y otra vez. una y otra vez, brisa sobre mí, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. sobre mí. Sopla sobre semilla de vida, Señor.
Sopla sobre cada uno de los presentes en este lugar. Reciba un toque del Espíritu, hermano. Lo que dice de mí, ¡Oh, Dios! lo que Él decretó, cosas que de mí escribió y me asignó. Lo que dice de mí, lo que Él decretó, Espíritu de Dios. Una y otra vez, tú estás sobre mí, tú estás sobre mí. Sopla una y otra vez, tú estás sobre mí, tú estás sobre mí. Dígale al Señor, Espíritu Santo, sopla sobre mí, Señor. Sopla tu aliento de vida, sopla espíritu de sabiduría sobre mí. Ruach, sopla sobre mí. Ruach, sopla sobre mí. Sopla sobre mí, sopla sobre mí, sopla sobre mí, sopla sobre mí. Sobre mí, sopla sobre mí, una y otra vez, tú pisas sobre mí, tú pisas sobre mí. Levanta tus manos Una y otra vez, tú estás sobre mí, tú estás sobre mí. Démosle un aplauso a Vamos a dar ese nuestro Dios, aplauso hermano. fuerte a nuestro Dios. Qué linda la presencia, sienta esa presencia, el Espíritu se está moviendo, solo anda buscando corazones dispuestos. Si tú estás dispuesto, el altar está abierto. Aquí en el altar se quema cualquier cosa que esté alterando tus emociones, afectándote, no tengas temor, ven al altar y recibe. Vamos a estar profetizando a las vidas de ustedes por esa unción, esa llenura. Sed llenos, dice el Espíritu de Dios, sed llenos de mí. Yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero que seas diferente, dice el Señor. Yo quiero que seas transformado a la imagen de Cristo, dice el Señor. Así que el altar está abierto, hermano. Si tú quieres pasar para que oremos por ti, ven a este lugar. No tengas temor, nadie más que el Espíritu Santo te va a ministrar. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra. El Espíritu Santo está